noches, amados hermanos. Volvimos en vivo, tuvieron fallas técnicas, entonces estamos aquí reconectados. ¿Dónde fue que nos quedamos, pastora? En Pablo, ¿no? En el versículo de Pablo, y en de muchos son llamados y pocos los escogidos, porque tú sabes que no hay un orden. Pablo se dio cuenta que había un desorden, había mujeres llamadas y otras no llamadas. Así es. Y las mujeres que estaban llamadas sabían que tenían autoridades. Pero mi esposa, como le venía diciendo, mi esposa fue criada como una líder, pastora. Así es. Su papá y su mamá eran los empleados de mi esposa. ¿Cierto que sí? Ellos hacían lo que mi esposa decía. Mi esposa se metió a un deporte de béisbol, es de softball a jugar. Ella me contaba, ¿no? Y ella no ponía la cara que ponía ahorita. Ella me contaba alegre porque sabe cómo Dios la hizo libre. Ella me contaba que ella se metía a un deporte y ella no quería que el entrenador la mandara. Y el entrenador la tenía sentada en una silla, sin hacer nada. ¿Sí me están entendiendo? La tenía sin hacer nada, pero el día que ella obedeció a su entrenador, la empezaron a dejar jugar. Ya no estaba sentada en la banca. Esos son detalles del desorden cuando nosotros queremos pasar por encima de la autoridad. Y aquí está la palabra cuando dice: casadas estén sujetas a su marido, porque es decoroso que una mujer hable en la congregación sin autoridad, pastora. Pero ese versículo lo distorsionamos de una manera, lo desglosamos para destruir la vida de una mujer. Como yo le decía, hay personas que me conocen mi pasado y dirían: oye, este hombre tan machista, ahora defendiendo a las mujeres. No, porque yo sé quién me hizo libre de ese espíritu. Y ahora leyendo la palabra me estoy dando cuenta que a la mujer hay que tratarla como vaso frágil, para que tu oración no tenga estorbo. Usted como sacerdote, si trata como un machista a su esposa, ¿tú crees que tu oración va a llegar al cielo? Complicado. Eso. Entonces yo entiendo esa palabra, pastora licenciada, entiendo esa palabra y confronta mi vida, pero no vamos a ir más allá, no vamos a quedarnos aquí. Hay una mujer en la Biblia, madre de uno de los 12. Mira cómo había doctrinas que estaban destruyendo las vidas y Jesús tuvo que venir a romperlas. Vino a romper la maldición de la ley y traer la gracia. Pero nadie quiere predicar la gracia ahora, quiere predicar de las sendas antiguas. Y las sendas antiguas es machismo, reprensión, juicio, condenación y muerte y pecado. Una mujer se le acercó a Jesús y le dijo: maestro, tú hablas mucho de tu reino, ¿verdad? Ella creía que de repente su reino era aquí en la tierra. Y la mamá de esos dos hombres le dijo a Jesús: maestro, ¿será cuando tú estés en tu reino tú puedes sentar a un hijo mío en una derecha tuya y una izquierda tuya? Jesús le dijo: mujer, mal has pedido. Porque ellos pueden estar sentados conmigo, claro que sí, sin que tú me lo pidas, pero mal has pedido. Porque Jesús explica más abajo y dice: para poder ser líder, tiene que ser siervo. Y mi esposa la enseñaron a ser líder primero, mas no sierva. Y hay mujeres que se montan en un altar como líderes sin tener una autoridad. No tienen una cabeza que las guíe. Hay un orden, pastora. Entonces empiezan a subir el ego y la mujer enseñosa destruye su hogar con sus manos. La sabia la edifica. Y hay mujeres que no son sabias. Yo conozco una mujer en mi país que yo me quedé aterrado cómo su ministerio se destruyó y ella juzgó y condenó a los hombres. ¿Por qué? Porque es una mujer mayor y cuando yo conozco a esa mujer, me invitan a esa iglesia a dar una corta palabra, yo me doy cuenta que saludo a un hombre en la entrada y era el diácono, el de la entrada, el servidor. Yo me alegro: oh, bendecido mi hermano y tal. Pero me entero que es el esposo de la pastora, era al revés. No era el pastor. Porque sabe que aquí en estos tiempos dicen el pastor y la esposa del pastor. No, el caso era al revés. La pastora y el esposo de la pastora. Ese hombre no hablaba, ese hombre era mudo, solo decía bienvenido, calladito. Y a lo regañaba. ¿Quién era la autoridad de esa iglesia? La pastora. La pastora. Sí. Entonces yo recuerdo un día que me entero que esa pastora prohibió a las mujeres mayores tener relaciones sexuales con sus esposos y empezaron a divorciarse gente después de durante tantos años porque no hubo sabiduría. La mujer sabia edifica la casa,
La necia la destruye, empezó a destruir la casa de Dios porque no tenía una cobertura, pastora. Santo Jesús. Entonces, a mí me confrontan con la palabra de mujer aprenda en silencio, no le permito a la mujer hablar en la congregación. Y miren la respuesta que ha estado dando el pastor, hombre de Dios, que debe haber un orden. Una mujer. Pablo estaba hablando de un orden, pastor. Él habla que Pablo ha estado hablando de un orden, que en esa iglesia había un desorden total. Sin llamados y todo. Solo que eran como lores repitiendo. Exactamente, todo el mundo quería hablar y no hablar. Entonces, hay que haber un orden. Una mujer no puede ejercer la autoridad, ciertamente. No la puede ejercer. Pero ¿qué pasa si esa mujer tiene una autoridad que la guía, que la enseñe y que ella va sujetándose a lo que esa autoridad le está diciendo? Es diferente, porque si yo fui criada como líder, yo estaba haciendo un desastre con mi vida. Porque ella podía ser una líder, pero sujetarse ¿a quién? Sujetarse a mis autoridades, que eran mi mamá y mi papá en ese entonces. Pero cuando no hay una sujeción a una autoridad, tu liderazgo va a ser porque por lo menos hay presidentes que son dictadores, no son líderes. Hay presidentes que son líderes. Hay gente que son líderes y otros son dictadores. exactamente. Tú puedes como hombre ser dictador, mas no líder. Y hay mujeres que pueden ser líderes o dictadoras. Eso depende de la sujeción de la mujer a su autoridad inmediata. Mira, yo quiero ir más adelante hasta que se nos vaya el tiempo, porque ya tenemos una parte. Ahorita vamos a seguir a la segunda parte porque se nos hubo un inconveniente. Pero mira cómo dice el orden. Mira, en 1 Corintios 11:3, mira qué dice. 1 Corintios 11. Ajá. 11:3, pastora Alicia. Pero yo quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y todo varón es la cabeza de la mujer. Hoy vamos a aprender algo, mira. Y Dios, la cabeza de Cristo. Hay un orden. La cabeza de Cristo, ¿quién es? Dios. Dios. La cabeza del varón, ¿quién es? Jesús. Jesús. ¿Y la cabeza de la mujer, quién es? El varón. Mira el hombre, esto, hay un orden. Esposo. Hay un orden acá. Yo escuché un predicador que se hizo viral, pero en recocha, ¿no? Te sujeta, Cristo es la cabeza del hombre, y él es el que tiene que reclamarle al hombre, te callas, y las mujeres le pegan al hombre. La mujer tiene que aprender. A callar, a callar. En otro tiempo yo me agarré de ese versículo, pastora, y mi esposa lo sabe. Pero cuando me di cuenta de este versículo, ¿cómo dice? Todo varón. ¿Dónde es? 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Pero hay un orden, pastora, porque mucha gente tiene de cabeza del hombre la doctrina, la religión, la norma, mas no tiene a Jesús de cabeza. Y como en este tiempo, cuando Pablo habló de eso, había doctrinas y leyes, y Pablo llegó molesto, exhortando porque había un desorden. Y mucha gente entendió esta doctrina a su manera, porque había leyes de que la mujer era la esclava, por decirlo así. Pero Jesús vino a cambiar eso. Porque mira, si el hombre tiene de doctrina, como en este tiempo los hombres tenían de doctrina, la cabeza de los hombres era la doctrina, y las dogmas y las leyes no tenían de cabeza a Jesús. Imagínate un hombre sin Jesús, ¿qué autoridad va a hacer en su casa? Esa es una pregunta. Ese es un orden, ¿verdad? Claro. ¿Qué hombre va a ser que va a ser un machista? Exactamente. Va a ser un dictador en su casa. Si la mujer no tiene autoridad, va a deformar su casa también. Porque esto es un orden. Esto es un orden. Y Pablo, cuando habló en 1 Corintios 14 que la mujer tenía que callarse y sujetarse, es porque necesitaba una autoridad para poder ejercer un liderazgo en la iglesia. Porque más adelante Pablo habla y felicita y honra a las mujeres líderes y diaconisa y profetiza, pastora. Entonces, ¿Pablo era un loco o tenía retrasos mentales o tenía esquizofrenia? No, para mí Pablo era un hombre, no era loco, era un hombre lleno y lleno de Dios. Con un amor impresionante que hasta exhorta a Pedro y le dice en 1 Corintios, ¿dónde está el amor? ¿Dónde está el amor?
Ustedes caminaron con Jesús y Jesús en un solo día de encuentro conmigo me enseñó lo que era amar. Necesitamos un encuentro genuino con el Espíritu Santo para que nos enseñe la palabra y no la distorsionemos con nuestra vida. Exactamente. Mira cómo dice, pastora licenciada, mira cómo dice. En Pablo, en Romanos 16:1, habla de cómo bendice y honra a esas mujeres líderes. Léanlo en su casa. Habla y honra, porque ya lo leímos en la primera parte. Honra a esas mujeres líderes. Mira cómo dice acá. Juan 4:14. Juan 4:14. Vamos a hablar de esta mujer para ir viendo el contexto. Ya aplicamos, la pastora me hizo una pregunta de una palabra que usa mucho religioso y como ella fue atacada con ese versículo. Pero ese religioso no ha salvado un alma. Solo tiene el testimonio de siempre que yo me convertí, yo vengo de la droga, yo fui esto, yo fui lo otro. Pero la gente que ha salvado ya dejó de ser hasta adorador. Tenemos que tener cuidado, hermanos, porque hay con el que se meta con uno de mis chiquiticos. Si tu autoridad es la religión, vas a deformar a tu esposa en la casa. Y hay esposas que son hasta infieles o heridas durante años, su corazón está destruido porque su esposo es un machista y un religioso y su cabeza de la casa, la cabeza del hombre es la religión. Tenemos que tener cuidado con esto, porque las mujeres tienen unos llamados poderosos. Si yo me pongo a ver las mujeres que están usadas en las redes sociales, son mujeres de Dios, y veo los religiosos que le lanzan, yo me pongo a sacar cuenta, tanto por tanto da tanto, es un desastre esos hombres, es un desastre. Jesús se encuentra con una mujer en el camino, pastora licenciada, mira. Eso es. Juan 14. Juan 4:14. Juan 4:14. Leemos. Una mujer que estaba sacando agua, una mujer samaritana, vagabunda, pastora, como ella nada más. Y la Biblia a mí me enseña que de lo vil y menospreciado Dios escoge para avergonzar a los sabios y entendidos que se le dan demasiado. Así es. Que saben todo de la Biblia. ¡Oh, aleluya! Mientras ustedes pelean con la Biblia y pelean de doctrina, Dios está usando mujeres para salvar almas. Mientras ustedes se hacen conocer por doctrina y juzgando y condenando y sentando a las mujeres en su iglesia, Dios está usando a esas mujeres y a esos hombres que sí creen en Dios a salvar almas. Padre amado, mire, escuchemos cómo dice esta palabra. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva. Esa que mujer salte ese para día vida eterna. bebió agua de Jesús. Mira lo que pasó, pastora, y sigue diciendo en el 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed jamás. Ella creyó en Jesús. Ella se llenó de esa agua viva. Y hay mujeres que sí, no están en la iglesia y no están llenas de esa agua viva. Porque yo escuché una en la radio diciendo, una mujer pastora diciendo en la radio, estamos en el siglo XXI, todavía no puedo digerir eso. Ya no nos podemos sujetar a nuestras autoridades que no son nuestros esposos. Ellos sí tienen que sujetarse a nosotros. Imagínate el desastre que debe haber en una iglesia si la mujer es la autoridad. Santo Dios. Estoy siendo sincero, porque hay un diseño original. Pero imagínate esa mujer teniendo una autoridad, ¿cómo llevará como líder una iglesia? Eso sería... Marcaría la historia. La gente se quedaría sorprendida. Pastora, ¿dónde aprendió usted a ser líder? Como Jesús enseñó cuando esa mujer le dijo, mira, lleva a mi hijo en tu derecha y en tu izquierda. Jesús dijo, mal ha pedido. Para poder ser líder y ser grande, tiene que ser siervo. Entonces, Jesús le dijo, mujer, la mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Porque Jesús estaba entendiendo que esa mujer necesitaba una autoridad al lado de ella. Una autoridad al lado de ella. Para poder hablarte, ve y llama a tu marido. Te voy a hablar y te voy a llenar de esa agua viva, pero tienes que traer tu autoridad. Pero la mujer le dijo, la mujer respondió y dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho. Bien no has tengo dicho. marido.
Mira el orden. Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Mira, de lo vil y menospreciado, Jesús escogió a esa mujer ese día, marcó la diferencia. Ya va, yo creo que no se vaya tan rápido, ya va, pastora, para que no nos estrellemos con metiendo la tercera, cuarta y quinta de una vez. Jesús entendió que no tenía marido, o sea, no tenía autoridad. No la tenía, esa mujer no tenía autoridad. ¿Y quién fue la autoridad de esa mujer ese día? Jesús. Jesús, porque entró en su vida y la llenó de esa agua. Así Y esa mujer salió predicando a una ciudad, hablando del perfecto amor de Jesús. ¿De quién empezó a hablar ella? Del perfecto amor de Del Jesús. perfecto amor de Jesús, de un hombre llamado Jesús, que era el profeta enviado como estaba escrito en la Biblia. O sea que ella ya había escuchado de eso y no era del como los judíos. Era de otra región de los gentiles, pastora. Y era vil y menospreciada, era una vagabunda. La escogió Dios. ¿La escogió quién? Jesús. La escogió mi amado Jesús. Vino a romper la doctrina y la religión de los machistas. Porque yo también vengo de ese equipo, de los machistas. Caray. Cuidado. Entonces, mira lo que dice aquí. Algo que me bendijo. La mujer fue a predicar en el 28, pastora. Mira cómo dice. Ok, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres. ¿A quién les dijo? A los A un hombres. poco de sinvergüenza que tenían llamados y estaban sin hacer nada. Y dijo Jesús, bueno, si no van a hacer nada, voy a llamar a esta mujer para que les predique a ellos y los convierta a mí. Dios. A mí. Tuvo que llamar a una mujer porque estaba un poco gente con llamados sin ejercerlo. Muchos solo llamados y poco lo escogido. Entonces Dios tiene que levantar mujeres. Gloria a Dios. Mira cómo dice, pastora. Tuvo que hablarle a los hombres de Jesús. Ya va, pastora. Ahora mira algo que me sorprendió aquí, pastora. Algo que yo quiero vayamos atrás porque yo la noto si muy quiere seguir preguntando cosas. Ahorita terminamos esto aquí y usted me sigue preguntando lo que usted quiera. Mira cómo dice en el 27, pastora, ¿qué dice? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Ajá, ¿quiénes? Los religiosos. Discípulos, Los discípulos de Jesús. se sorprendieron. Wow, Porque ellos tenían doctrina. Antes que llegara Jesús, ellos no eran cristianos, pero escuchaban a los religiosos y las doctrinas de los religiosos. Ellos estaban acostumbrados a la doctrina de ese tiempo porque Jesús no había llegado a la tierra a romper la maldición de la ley, de la doctrina. Y no había venido Jesús a traer la gracia. Se sorprendieron, pastor, porque estaban llenos de doctrina y mucha gente está lleno de doctrina y son mucha gente en las casas que están llenos de doctrina y su cabeza es la doctrina y la ley de la Biblia. La religión, la santa palabra es mi cabeza. Y Jesús, ¿cuándo va a ser tu cabeza? Porque aquí el orden es, Dios es la cabeza de Jesús y Jesús es la cabeza del hombre. Y el hombre, si el hombre no tiene a Jesús de cabeza, va a deformar a su mujer. Va a ser un autoritario. Va a ser un dictador y un autoritario y va a deformar a su mujer. Para volver a formar va a ser complicado. ¿Por qué ellos vieron que se sorprendieron que estaba hablando con una mujer, pastora? En ese tiempo. No, ya va. Estaba hablando con una mujer, pastora. Los discípulos se sorprendieron. Porque ellos tenían doctrina. Mira, te lo voy a llevar en este término. Mira, en Juan 9:1 para que no nos desenfoquemos. Porque después nos desenfocamos, nos metemos tercera, cuarta, quinta y nos estrellamos, papá. Se sorprendieron. Jesús le estaba enseñando a sus discípulos a poner por basura, como Pablo ponía por basura lo que había aprendido. Pablo se metió en una iglesia de religiosa, de donde predicaban la Biblia, pastora, y dijo, ya entendí, que no es con mi propia sabiduría, pongo por basura todo lo que he aprendido, para levantar el nombre de Jesús, porque nada sirve lo que aprendí. Así es. La doctrina de hombre. La sabiduría de hombre, nada sirve. La sabiduría de Dios sobrepasa todo entendimiento humano, pastora. Por eso es que no escudriñan bien la palabra y las lanzan como ellos quieren. Mira cómo dicen. Y de ahí me pueden refutar mucho y sacar otros versículos y destruir y seguir deformando. Háganlo, porque Pablo dice en el 14, coge, yo voy a tener que ir rapidito al 14. Juan 9:1. No. 1 Corintios. Cuando dice Pablo, dice, el que quiera oír, que oiga. Lo que le está diciendo de las mujeres que hicieron lo malo porque están en desorden. Y muchas veces no escuchamos y lo hacemos a nuestra manera. Pero mira, estos hombres, discípulos de Jesús, vieron a Jesús y se extrañaron. No le dijeron nada, pero, ay, está hablando con una mujer.
Y él es maestro, no pueden dejarse tocar a las mujeres. No, las mujeres Y no pueden encima hablar. esa samaritana, Las mujeres tienen la que que callar. le Las mujeres tienen que callar. Y de ñapa es samaritana, no es judía. La doctrina, las leyes que estaban prohibidas. Jesús vino a romper eso porque eso no lo escudriñan bien. Mira lo que dice en el 9. Entonces leemos Juan 9:1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Mira, la doctrina. Si alguien está enfermo, es un pecador. Si alguien nace con problemas, es un pecador. Si alguien tiene tribulaciones o desiertos, es un pecador. Porque esa era la doctrina que enseñan los religiosos. Pero mira lo que enseña mi Jesús. Respondió Jesús: no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Jesús tenía que romper toda, y Jesús no estaba en contra de las leyes y la religión de su papá, sino que su papá lo mandó porque esa ley que él puso llevaba a la gente más al pecado. Dios no era sabio, pero él quería manifestar las obras de maldad que estaban haciendo los religiosos, los que sabían de Biblia. Y tenía que mandar leyes para que viéramos lo malo que somos nosotros y lo bueno que es Dios, porque Él no es tonto ni tampoco loco. Él es un hombre más sabio que la sabiduría de Dios se multiplica como la arena del mar. Entonces poder entender que hasta las leyes de Dios Él tuvo que romperlas porque sabía que los seres humanos no la cumplían y tuvo que mandar a Jesús para que la gracia de Jesús lo ayudara a cumplirlas. Y a la manera de Jesús, no desde hombre, porque el hombre hace las cosas a su conveniencia. Jesús lo hace como Dios lo manda. Entonces los discípulos estaban llenos también de religión. De religión y de doctrina. Y de doctrina. Entonces Jesús tuvo que enseñar a esos a entender la palabra y las leyes de su papá. Porque las tenían por años interpretándolas mal y mataban hasta los pecadores. Y Él tuvo que morir por los pecadores. Y no murió nada más por los hombres, murió también por las mujeres. Así es. Mira como dice acá, pastora, mira como dice acá antes que se me vaya, porque yo sé que se me puede ir. Génesis 3:15, pastora. Génesis 3:15. O sea, ¿qué me quiere preguntaste hace rato? Génesis 3. No, es que el La noto callada, la entrevistadora está calladita. Entonces, en este tiempo, para cualquier parecido al tiempo anterior, es mera coincidencia. Antes mataban a gente que hablaba de Jesús, porque Jesús vino a cambiar el sistema religioso, a marcar la diferencia. Y pastores, esto explica por qué muchas personas, muchos ministerios, muchos religiosos no quieren hablar de este hermoso Jesús que está cambiando, que vino a cambiar todo paradigma. Con su gracia, todo paradigma humano, todo estereotipo de religión y todo estereotipo de condenación. Entonces mucha gente se apropia de las sendas antiguas. Ajá. Se apropia de versículos. Y si tú te pones a ver las sendas antiguas, puro machismo, puro asesinato, pura maldad y corazones duros. Las sendas antiguas, y tú ves a la gente diciendo con apariencia de piedad: hay que volver a las sendas antiguas, este sistema está trayendo doctrinas. Santo Dios, y la palabra de Dios. Dios dice que Dios hace todas las cosas nuevas, hay que cantarles cánticos nuevos a Dios. ¿Dónde dice eso? Entonces vamos a omitir eso. Padre amado, y cuando te dice el Señor, muchos son los llamados, Él no está diciendo muchos hombres son los llamados. Ajá. No, Él está diciendo en general. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y yo sé que por ahí nos está escuchando, nos va a escuchar una mujer que Dios tiene rato llamándola para ser usada y la religión la ha tenido callada. Sí, pastora, porque mire que a mí me han dicho tu esposa te tiene sometido porque usted defiende mucho a las mujeres. Yo era un machista, si me fueran conocido antes era un hombre machista y perdí muchas mujeres por el machismo. Pero cuando Jesús se me revela en mi vida, todo cambió, pastora. Entendí que Jesús es mi cabeza, y si Jesús es mi cabeza, yo me sujeto. Dice, sujetándonos unos a otros. Y la Biblia de Iñapa dice, mi cuerpo no me pertenece. ¿Le pertenece a quién? A la mujer. Ella puede hacer lo que le da la gana conmigo. A mí. Ok. Bueno, entonces Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer,
Mira. Entre tu simiente y la simiente suya. Yo el miércoles di una palabra de la serpiente antigua, que era engañadora y era astuta, más astuta que cualquiera. Y ella se mete hasta en las iglesias religiosas para traer doctrinas hasta con versículos bíblicos, porque la Biblia fue hecha por hombre, pero guiada por el Espíritu Santo. Si tú te dejas guiar por la serpiente que es más astuta que tú y yo, que conoce más de palabras que tú y yo, tú vas a agarrar los versículos bíblicos y los vas a distorsionar para destruir y sentar a la gente, mujeres y hombres, porque hay hombres que también tienen llamado y tienen años sentados, porque a los pastores no les parece, porque tienen un pasado desastroso, son bien y menospreciados. Y la Biblia dice que Dios llama a los bien y menospreciados. Mujer, esa mujer que tenía 5 maridos, era una bien y menospreciada, una vagabunda. ¿Cómo Jesús Y terminó predicando de Jesús, la llamó. Su líder en ese momento, ¿quién fue? Su autoridad. Jesús. Jesús. Fue su autoridad en ese momento. Pero mira cómo Dios da autoridad en este Entonces Dios le da la autoridad a la mujer diciéndole: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le da una autoridad a la mujer para que derribe a Satanás y el machismo, el espíritu de machismo se mete en las iglesias religiosas. Gracias a Dios, no en todas las iglesias, pero en las iglesias religiosas se mete hasta con un versículo, pero no lee los otros, no escudriña los otros. Se mete en las iglesias para sentar a las mujeres, y esas mujeres son una columna fuerte y un liderazgo fuerte en los ministerios para herir en la cabeza a la serpiente antigua, la engañadora, porque ella fue la primera, tuvo la experiencia, la mujer tuvo la experiencia, la primera mujer que tuvo experiencia de ser engañada por la serpiente fue la mujer. Eva. Ahora las mujeres tienen la autoridad de deprender y pisar en la cabeza con sus pies a Satanás, pero las mujeres son sentadas y calladas. Satanás quiere sentarlas y callarlas con versículos bíblicos para que no ejerzan su autoridad que fue dada por Dios para derribar fortalezas espirituales, pastora. ¿Vamos bien, pastora? Sí. ¿O quiere preguntar algo más? Vamos, excelente, estoy aprendiendo y Dios está hablándome. Créeme que Dios está hablándome hoy de una manera poderosa. Mira, hay una mujer, pastora. Hay una mujer que era profetisa en la Biblia. Esas mujeres no hablan. De esas mujeres no hablan la Biblia, los religiosos. Los religiosos omiten tantas palabras que yo me aterro y te sacan versículos de juicio y condenación y de destrucción de vidas, cuando Dios es un Dios de paz y de unión. Lo dice hasta en el mismo versículo porque Dios no es un Dios de confusión, lo dice en el mismo versículo de que sujétese a la mujer. Sí. Las mujeres tienen que tener una autoridad, pero mira como esta mujer en Josué, pastora. Josué. Mira Josué, yo saqué unos apuntes. Mira, yo le hablaba de la pastora, que ella fue criada como una líder. Ella cuando se casa conmigo, ella quería pisotearme, se olvidaba quién era la autoridad. Pero una cosa es que yo sea la autoridad y otro que sea machismo. Entonces, como yo ya había aprendido que Jesús era mi autoridad, yo tenía que pedirle las fuerzas a Dios para no tratarla como a vaso frágil, tratarla mal, y hay que tratarla como a vaso frágil, a pesar de que esté errada. Cuando yo le explicaba que ella jugaba softball y no se sujetaba a su entrenador, y nunca jugaba, porque a ella la enseñaron mal, porque ella tenía que sujetarse primero a sus padres y después iba a ser gran líder. Y ella ahora está aprendiendo a sujetarse por ley de Dios, no por ley de su esposo. Es muy distinto. ¿Pero por qué? Porque su esposo aprendió a sujetarse a su cabeza, que es Jesús. Pero si el esposo se sujeta a la doctrina y a la ley de la religión, su esposa va a ser complicada. Y por eso que tú escuchas a esos religiosos: mi esposa está rebeldita, no se pone la falda. Mi esposa está rebeldita, no quiere obedecer. Mi esposa está... Porque tú no te sujetas a Jesús. Sujétate, porque todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Pero esta mujer me enseñó una autoridad. ¿Por qué? Porque ella estaba bajo autoridad de quién. Ella estaba bajo la autoridad de quién. De Dios. La autoridad de Dios. Ella tenía esa autoridad. Mira, Josué 4:6-9. ¿José o jueces? Jueces, pastora licenciada. Gobernaba en 4:6.
Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, Un rey. de Príncipe. Sedes de Neftalí, y dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo? Era una mujer con un llamado poderoso porque era profetisa, era profeta. Dios. Era la voz de Dios en ese tiempo ahí. La voz de Dios a través de quién? De una mujer, pero hay gente que no se le revela eso porque se agarra de un solo versículo bíblico fuera del contexto para su pretexto, para ser el macho de la casa. Y continúo leyendo. Ajá. ¿No te ha mandado? Óyeme. Era 4, pastora. 4, 6. 4, 6. Ajá, diciendo: ve y junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la ¿Quién tribu estaba de dando Neftalí. la palabra de parte de Dios a ese rey que iba a una guerra? Débora la mujer. Débora la profetisa, Así es. la profeta de ese tiempo. Todo tiene su tiempo. Así es, y de la tribu de Zabulón. Y escuchen bien lo que le dice: y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sisara. Mira, ella le iba a dar la victoria, Dios le iba a dar la victoria a ese hombre, pero mira lo que pasa con lo que dice este hombre en el 8. Ajá, respondió Barak: si tú fueres conmigo, yo iré. Mira, Pero- estaba reconociendo, siendo un rey, reconociendo la autoridad. Mira, como el rey Saúl, un hombre sabio de la tierra. Él cuando entra, Salomón, cuando él entra la mamá de Salomón, que era la vagabunda, la mamá de él era una vagabunda, fue una mujer adúltera con su padre David. Pero cuando Salomón, hombre sabio, es sabio. La sabiduría de Salomón sobrepasaba. Mira la sabiduría de él. Vio entrar a su mamá. ¿Quién era la autoridad ahí en ese reino? Él. Pero él sabía quién era su autoridad también cuando venía entrando su mamá. Y él se levantó y se le inclinó y la sentó al lado de él. No todos podían sentar una mujer al lado de él en el reino, sino era la reina, la esposa y calladita. Y él sentó a su mamá, que era una vagabunda, pero él entendió que su mamá era una vagabunda, pero era su autoridad. Pero por entender eso, fue tremendo líder. Santo Dios, así es. Porque la pastora entendió ahora que ella necesita una autoridad para poder ser una líder. Ser sierva para ser una gran autoridad el día de mañana. Así es. Pero antes ella no se ejercía eso. Mira cómo dice, pastor. Ella dijo: iré contigo, Mira cómo dice. mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendas, porque en mano de mujer, Ay. en mano de mujer, venderá Jehová a Sísara. Iba a ganar la victoria por esta mujer profetisa. Y Él entendió, para que su reino fuera glorioso, entendió la autoridad de esa mujer, porque esa mujer tenía una autoridad mayor que ella y era Dios. esta mujer, El orden que estaba hablando Pablo del desastre que había gente profetizando y hablando en lengua y respetando lengua y haciendo pecados que no eran correctos, Pablo tuvo que tomar una decisión. Pero eso no lo explican los religiosos, solo dan el versículo y ya. Y no explican los otros. Mira lo impresionante de esto, pastora. En Lucas, pastora, 8:1. Lucas, pastora. Ya vamos a terminar. Aquí terminamos. No sé, yo creo que la pastora quería decir algo. Lucas 8. O lo va a decir para la segunda parte. En la segunda parte, pastor, porque yo estoy aprendiendo hoy y Dios es bueno. Dios es bueno porque mira, primero comenzamos con que Pablo le dice a la mujer, a la iglesia de Corintios: hay un desorden aquí. Hay un Él desorden era la autoridad, aquí. tenía Era la moral autoridad. y sentó un poco de gente, porque él Exacto. sentó hasta mujeres con llamado por la culpa de otras cabezonas. Así Sí, es. había mujeres cabezonas. Como en este tiempo hay mujeres cabezonas en la casa, Exactamente. porque no se quieren No sujetar se a su quieren autoridad. sujetar. Y Pablo- eso no es que el hombre, yo no voy a agarrar a mi esposa porque la Biblia lo dice, te sujeta. No, ella tiene que revelársele. Si no se le revela, su matrimonio va a ser un desastre. Y el hombre tiene que aguantar esa pela, porque no tiene que obligarla. Ella tiene que obedecer a su autoridad, Dios, para que entender que su autoridad es el esposo. Así es, así es. Y Pablo dice en esa parte:
Mira, siéntame ese poco a locos cabezones que están hablando ahí sin después, sin sentido. Después, levantó a las diáconos y a las líderes de esa iglesia y las felicitó y las le honró. manda saludos. Y entonces yo digo, Pablo no era loco. yo decía, pero ¿será que Pablo se le corrió iba el de la disco? cosa? Pero no, es que todo tiene un orden. Claro. Dios, la cabeza de Cristo, Cristo, la cabeza del hombre, y el hombre, la cabeza de la mujer. Mira, como hay consejencia para que siga diciendo, no se lo olvide. La palabra de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien aquí en la tierra. Y también dice, el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. Mira, hay una controversia ahí, no, hay un orden. Es un orden, porque mira que en estos días, pastor, mira que en estos días yo escucho a una mujer preguntando cosas, ¿no? Y decía, ¿cómo es eso? Que la Biblia se contradice. La mujer era atea, ¿no? Y decía, si Dios dice, mi paz os doy y mi paz los dejo, pero no la doy como la da el mundo. Y hay otro versículo que dice, yo no he venido a traer paz, sino que va a haber disensiones, problemas. Y entonces ella dice, entonces, ¿cómo voy a creer yo en eso? Mujeres ¡Wow! que no tienen esa agua viva y se les revela. Cabezonas. Por eso Mujeres quedan cabezonas. cabezonas. Y yo digo, Señor, pero si todo tiene un orden. Lo que me pasó cuando visité esa iglesia de divinos, que las mujeres todas, había más como 4 mujeres profetizando que escogió el pastor. Y esas profetizaban una cosa hoy, al día siguiente profetizaban otra cosa. Y la palabra de Dios me dice a mí que el profeta viene a confirmar lo que tú estás orando, que él no lo sabe. Y ella te empieza a lanzar cosas para ver si la pegan. Eso es un desorden. Y el Pablo quiso hablar, hacer un orden en esa iglesia. Después que lo hizo, honró a las mujeres que eran usadas y Y líderes. menciona, porque tú me vas Y hay unos que pelean con uno y dicen, ¿dónde dice eso en la Biblia? Lo estamos leyendo. Por eso es que te digo, saca tu Biblia y si no lo quieres creer, eso ya es lío tuyo. Ya tú tomas la decisión, porque el Espíritu Santo la verdad te habla y tú eres el que decide si obedeces y escucha la voz del Espíritu Santo. Exacto. Y ahora me dicen que Débora, mujer profetiza, mujer usada por Dios, la voz de Dios en Era la ese voz de Dios. entonces. Y qué autoridad más suprema es ser la voz de Dios Mira, en un lugar. Pastora, para afirmar lo que te está diciendo, Génesis, para irnos a Génesis, Dios le dio una autoridad a Eva, que era pisar a la serpiente por engañarla. Ahora tú vas a estar bajo los pies de la mujer, le dijo Dios a Eva, a la serpiente, que Eva iba a reprenderla y la iba a vencer. Así es. Le dio una autoridad. Mira esa parte como me bendijo, yo escudriñando la Biblia, pero le dio una autoridad a Eva, que iba a ser la que iba a pisar a la serpiente. O sea, las mujeres son fundamentalmente en las iglesias, son base fundamental porque ellas van a orar, son intercesoras, la escudera de los esposos, de los ministerios, la columna fuerte de la iglesia, porque reprenden a la serpiente. Pero los religiosos se dejan usar por la serpiente que los engaña, porque una serpiente antigua, lo hablaba el miércoles, y ellos empiezan a buscar versículos para sentarlas y que no tome el control, para que la serpiente tome el control en las iglesias religiosas. Es un peligro, por eso es que no abrimos. La Biblia nos enseña que ni Jesús pudo abrirle los ojos a los religiosos, lo dejó con su pecado, dice. Imagínate, los dejó con su pecado, dice, a los religiosos. Sí, ellos se la dan de santo y lo dejó con su pecado. ¿Por qué Jesús dijo eso? Sí, dice que no tiene... Y la otra mujer que me impactó fue esa, Débora. Era la voz de Dios. Y el rey, el príncipe se sujetaba a ella. Y tenía autoridad esta mujer. Y el príncipe era el príncipe, dice. Él podría decir, no me da la gana, como Saúl. Saúl hizo lo que le dio la gana y tuvo que quitarlo. Pero los sabios y entendidos se sujetaban. Se sujetaban. Las mujeres que no se sujetan no pueden ejercer un liderazgo, no pueden ejercer un pastorado. Así es. Aconteció, Lucas 8, ¿qué? Ajá. 8, 1 al 3. Aconteció que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios. Y los 12 con él. Y los 12. Y algunas mujeres. Algunas mujeres. Que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la que se llamaba Magdalena. Ajá. De la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes. Tenían maridos. Y hasta de un religioso. Y Susana y otras muchas mujeres que le servían. Que le servían. ¿Qué hacían a Jesús?
Le servían. Eso era su autoridad, pero ellos tenían autoridad en su casa, marido, Así y hasta es. incrédulos tenían. Dejaban a sus incrédulos en la casa, que tenían llamado también, pero querían hacer lo que el mundo decía, el esposo. Y ellas decidieron seguir a Jesús y servían a Jesús. ¿Y tú crees que no veían a Jesús feo? Porque en ese tiempo las mujeres no tenían derecho de nada. Pero Jesús ya estaba marcando o abriendo el camino para este tiempo. Vendrán nuevos tiempos peligrosos, donde los religiosos se dejarán engañar por sus doctrinas, dice la Biblia. Y levantaré de lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios que se la dan de demasiado. Jesús tuvo que abrir el camino para estas mujeres con llamado, porque otros iban a estar peleando por la doctrina, mientras esas pastoras guerreras, y las honro hoy, iban a estar salvando almas, vidas y corazones. Así es, yo me gozo que esta Biblia, la palabra de Dios, Es muy clara. es clara, y hay unos misterios tan hermosos que cuando tú prestas atención a la voz del Espíritu Santo, Yo he escuchado gente diciendo, tus yo ojos escudriño están la Biblia. abiertos, tus ojos se abren Pero no de leen una estos manera versículos. sobrenatural, porque mira, estamos leyendo Biblia y lo que Dios dice acerca de las mujeres. Las mujeres son una columna fuerte en todo ministerio. Tienen autoridad. Autoridad, pero mira lo que me gozo yo, que su autoridad es el llamado que Dios le dio. ¿Cuál es su llamado? Tienen autoridad de ser la voz de Dios cuando Dios la llama, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Si Dios llama a una mujer para un ministerio pastoral, la mujer tiene que ejercerlo porque la llamó, pero si no la llama y lo empieza a ejercer, ya es otra cosa, porque está pasando sobre las autoridades si no tiene el llamado, pues. Así es. Pero mira que tiene algo que llaman autoridad. Exactamente, Son- estas mujeres que le servían a Jesús pastor, ellas tenían esposos. Y predicaban. Débora tenía esposo Y andaban con Jesús. y andaban con Jesús. O sea que una mujer guerrera, pastora, debe tener una autoridad para poder ejercer ese pastorado que Dios le ha entregado, porque Dios no te está mandando sola, mujer. Dios te está diciendo, te voy a entregar una autoridad, te voy a entregar un guía para que tú hables mi palabra. Y tienes el poder de degollar, de darle en la cabeza a la serpiente antigua y la vas a herir de manera sobrenatural y tu simiente la va a aplastar. Entonces, mujeres, tú eres una mujer con un poder sobrenatural de Dios si decides dejarte usar por ese Dios poderoso. Porque Él es el que te está llamando. A ti no te está llamando hombre, a ti no te está llamando religioso, a ti te está llamando Dios directamente. Porque si Dios te llama y tu esposo es un machista o tu pastor es un machista, tú frenas el llamado de Dios en tu vida, mujer. Porque yo no puedo someter a mi esposa si Dios la llamó. Te callas, te sujetas y te callas en la casa porque usted tiene que hablar conmigo en la casa. Y si Dios la llamó, yo estoy ya frenando un llamado de Dios. Estoy distorsionando, estoy siendo piedra de tropiezo. Y la Biblia dice que peor es el castigo para la piedra. y que mejor se amarre un molino de su cuello y se lance a fondo de mar, porque peor será el castigo. Imagínate un hombre de Dios llamado pastor, con un castigo como eso. Santo Dios. Porque está frenando el llamado de su mujer. Y yo voy a decir algo, no es que porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. La religión me decía a mí, en ninguna parte de la Biblia Ajá. aparece la palabra pastora. Ajá. Y yo, Y tú wow, la escudriñaste para salir de sí aparece. No, Señor, sí aparece. Yo voy a escudriñar la Biblia. Entonces, yo quiero decirles a ustedes, mujeres, que se pongan las pilas. Porque el día martes voy a traer una palabra donde sí Ella. aparece Yo no. la palabra pastora en la Biblia. Donde Dios usaba pastoras en la Biblia. Y cualquier parecido a la realidad, a la de este realidad tiempo. de estos tiempos es mera diosidencia, como decía una pastora que amo mucho, pastora que amo mucho. Eso. Entonces, vamos a buscar, vamos a escudriñar ¿Dónde? más. Porque mira, en estos días yo estuve dando una palabra, pastora, una palabra, disculpe que la interrumpe para confirmar eso. Donde Jesús dice la palabra, porque muchos no saben, porque les enseñan una doctrina distorsionada. Donde Jesús en la cruz del Calvario, primer punto dice al ladrón que está al lado, era un ladrón. Sin doctrina y sin enseñarlo, solo le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso, primero, el amor de Jesús, primero.
Pero ¿quién le habló a ese hombre? Dice, la gente le pregunta. El Espíritu Santo. Yo respondo, el Espíritu Santo, porque el hombre subió al cielo y Jesús bajó al infierno y le predicó a las almas cautivas y salvó a mitad de gente del infierno que no conocía a Jesús. Cierto. Marcó la diferencia. Y hay gente que me escribió aterrado, ¿dónde dice eso en la Biblia? Y yo digo, tan sencillo que ahorita el internet te dice tantas cosas. Todo el internet no dice la verdad, no, el internet te va a dar un versículo y tú lo vas a buscar en la Biblia. Exactamente. Búscalo si estás peleando con la gente y tú entenderás que te enseñaron mal. Me preguntaron dónde dice eso en la Biblia. Y entonces la pastora le dijeron, la Biblia no dice nada de pastora. Y la pastora y yo hemos escudriñado y sí habla de pastora. Y lo poderoso, ¿no? Que te dicen, yo escudriño. ¿Y dónde dice eso en la Biblia? Palabra. Y te dicen que escudriña. Pero ¿dónde están esos versículos? Porque no escudriña. Y Jesús nos dejó una gran enseñanza. Este martes va a ser bendición, Este va a ser martes poderoso va a ser para ti, bendición. mujer. Así es. A mí me van a dar por la cabeza, seguro. No, porque ¿No? tú no eres satánico. No, yo no soy satánico. Entonces Dios Jesús nos deja una gran enseñanza que nos dice. Jesús abrió el camino a la mujer en este Así tiempo. es. Marcó la diferencia. Jesús era un revolucionario que venía a romper la doctrina de los... Y por eso es que quisieron matarlo. Por eso es que lograron hasta matarlo. Porque quería cambiar la doctrina bíblica de ellos y la ley bíblica de Moisés. Así es. Porque habían profetas, la ley y la gracia. La gracia vino a cambiar todo. Ay, Jesús. Y Jesús lo que toca lo cambia. Y hay mujeres con liderazgo mal. Jesús las toca y llevan un liderazgo bien. Exactamente. Mira que Jesús también te dice, cuídate de la levadura de los fariseos. Y los religiosos. Cuídate de esa levadura, porque un poquito puede leudar toda la masa. Y destruir el corazón de Y una mujer. entonces te va a destruir el corazón, esa levadura religiosa que anda por los aires rondando. Un día una mujer que amo mucho me dice, ustedes dicen que nosotros somos religiosos, nosotros aquí no le hemos dicho religiosos. Una mujer nos marcó la historia. Nosotros en ningún momento hemos hecho de religión. Hay un espíritu de religión que entra a las iglesias sin darse cuenta a nosotros. Y empezamos a predicar cosas diferentes. Exacto. Entonces, la religión ha querido callar, oprimir y silenciar a la mujer que Dios ha llamado. Mira, el orden. Mira, nosotros empezamos en un orden que la mujer necesita una autoridad para tener un llamado pastoral. Así es. Y preguntarle hasta a su esposo qué hacer en la iglesia. No puede pasar por encima del esposo. Estamos hablando de esa área primero, ¿no? La pastora va a hablar de otra cosa el martes que viene, de la pastora, que sí dice en la Biblia y habla de las pastoras. Sí lo habla, sí lo habla. Por eso es que tenemos que prestar atención no a lo religioso, sino a lo que dice la Biblia. Y entenderlo como lo dice la Biblia. Mucha gente se me ha acercado a mí y me ha dicho, pastor, ¿cómo hace usted para que su esposa se sujete? Para que usted le diga algo y ella obedezca, porque yo la observo. Y su esposo usted le dice, ay, ella obedece. Yo decía, pero antes yo decía, ay, las mujeres lo que hacían era pelear conmigo y me abandonaban. ¿Pero por qué? Este es el punto. Porque todo lo que el hombre siembra recoge. Y empecé yo a conocer a quién. A mi cabeza llamada Jesús. Empecé a sujetarme a Jesús. Cuando antes yo era cristiano, pero no me sujetaba a Jesús. Y hay muchos religiosos, muchos cristianos, mucha gente de muchas denominaciones que no se sujetan a Jesús, sino a la doctrina. Y hoy te hago un llamado, sujétate a Jesús para que tú hagas como tu mujer se va a sujetar primeramente a Dios y después a ti. Y su mujer va a ser una líder impresionante en el ministerio. Yo no me imagino, como dice la palabra, la ayuda idónea, yo no me imagino sin la ayuda idónea los hombres de Dios, sin una ayuda idónea en la iglesia. No me imagino. No me imagino. Entonces, el martes nos vemos con una palabra de bendición. Porque ¿dónde habla la Biblia de las pastoras? ¿Dónde dice la Biblia que hubo pastoras? Entonces, si tú estás escuchándonos, si quieres aprender más, conéctate el día martes para que aprendamos sobre lo que dice Dios acerca de una mujer en el pastorado. Hay una segunda parte, no te la pierdas. No te la pierdas, mira, y la respuesta a ese mensaje que mandamos ayer, ¿no? ¿Puede ser una mujer pastora o no? Bíblicamente sí, porque tiene llamados. Los llamados son irrevocables. Tú no lo ejerces es otra cosa, o no te dejan ejercer lo otro. Porque si Dios llama a una mujer como pastora,
el esposo no la deja con ese versículo, la sienta en la iglesia, tú eres piedra de tropiezo, hombre. Escucha, tú vas a ser piedra de tropiezo para el llamado de esa mujer. Ya va, pastora, en serio, sin jugar. Y sí puede ser una pastora. Yo conozco mujeres en este tiempo usadas por Dios que han ministrado mi vida. Mi pastora, mi madre espiritual, es una mujer que me ha bendecido la vida. Nuestra madre espiritual, pastora, nuestra madre espiritual, mi pastora, ha bendecido nuestras vidas. Ha bendecido nuestras vidas. Mujeres usadas con llamado, usadas por Dios. Hablan y ministran no tontería y no hacen desorden. Son usadas y tienen la voz de Dios a través de ellas. Y han bendecido tanto mi vida. Porque si no viniera de parte de Dios, esa mujer llamada mi pastora, yo no la escuchara, créeme. Gloria a Dios. Y me sujeto a ella porque es una mujer mandada por Dios. Hay que ser sabio. Escudriñemos la palabra, porque la palabra de Dios trae misterios poderosos. Mira que la mujer es tan llamada por Dios, con autoridad de parte de Dios, que hasta sin hablar predica. ¡Ay, santo! Ese versículo no me acordé. Sin hablar tú predicas. Dice la Biblia, pastora, mujer, si tú estás sujeta a tu marido, sin hablar vas a predicarle a los demás y los demás van a acercarse a Dios por tu sujeción. Solamente con eso ya estás ganando almas para ti. Ay, santo. Así que no creas lo que la religión te ha dicho. Estamos Si claros Dios hoy. te está llamando, atiende al llamado. No te lo pierdas, de Dios. imperable, en la segunda parte, el martes. Martes. Mujer. Hay palabras. Pastora, sí. Escucha. Levantarme de nuevo, dolían demasiado las heridas en mí. Si ahora hoy me ves de pie, es por lo que llevo dentro, una fuerza especial que Dios ha puesto en mí. Desde entonces no soy la misma de ayer. Lo que intentó destruirme me hizo más fuerte. El Dios que me llamó, el que siempre me ha respaldado, Me llamó. Él es quien me llena de favor alrededor. El Dios que me llamó, Él mismo abrirá camino. Su palabra nunca fallará, es mayor. Se había vuelto complicado mostrar una sonrisa sincera, mostrando una cara y por dentro dolor. Si ahora hoy me ves de pie, es por lo que llevo dentro, una fuerza especial que Dios ha puesto en mí. Desde entonces no soy la misma de ayer. Lo que intentó destruirme me hizo más fuerte. El Dios que me llamó, el que siempre me ha respaldado. Entonces su respuesta es, Entonces, ¿puede ser una mujer pastora? Sí. Espéranos el martes. Versículos bíblicos con explicaciones de una mujer de Dios, una pastora, una mujer llamada por Dios. No llamada por mí, llamada por Dios. A un ministerio donde estamos restaurando vidas y corazones por la boca de Dios, no la boca de estos dos. así es. Somos siervos de un Dios con una autoridad mayor que cualquiera. Dios les bendiga, Dios les guarde. Compártelo. Comparte esta palabra. Nuevamente con un rico café de la mañana. Sí, Señor, y si te ha bendecido y conoces por ahí una mujer que está siendo callada, que está siendo sentada, envíale esta palabra. Una Que no se pierda el palabra mapa. de bendición, una palabra que va a transformar su corazón y que la va a hacer ver las cosas desde una perspectiva diferente
mediante la palabra Mediante la de palabra, Dios. sí. Así es, compártelo. Estamos en Rico Café de la Mañana, página de Facebook. En Esposos Piñango, Facebook, y Maranata por Fe, Facebook, y en YouTube, Yohoski Piñango. Ahí puedes encontrar material buenísimo y puedes encontrar esta palabra que va a bendecir tu vida y la vida de las personas con quien tú De esas compartes. mujeres con llamados. Muchos son los llamados, Pocos los pocos los escogidos. escogidos, pero hay algo. La sujeción, la autoridad. Para tener una buena autoridad, para ser un buen líder o una buena líder, tiene que estar sujeta a autoridad. Dios le bendiga. Entonces no soy la misma de ayer. Lo que intentó destruir me hizo más fuerte.